puse experto en imposibilidades. O sea, ¿hasta dónde llega la posibilidad de hacer del ser humano? ¿Hasta dónde llega nuestra posibilidad? ¿Hasta dónde son nuestras posibilidades? ¿Hasta dónde son nuestras capacidades nosotros de poder hacer cosas? En ocasiones pensamos nosotros que todo lo podemos hacer, pero hay cosas donde llegamos a un tope y ya no sé qué hacer ahí. Yo ya no puedo pasar más allá de esta línea. Yo ya no sé qué puedo hacer aquí. Entonces, hay muchas cosas que nosotros tenemos que dejárselas a los expertos, a los que saben cómo resolver las cosas que nosotros no podemos. Estábamos platicando ayer acerca de cuando uno hace mecánica en algún trabajo, o cuando alguien va a hacer algún trabajo que no sabes cómo se hace y te fijas en el video de YouTube, y si tú consideras que puedes hacerlo, lo haces, pero si dices, no, es que está muy difícil, no tengo la herramienta, se lo voy a dejar al experto. Pero ¿qué pasaría si como quiera tú no tienes la herramienta, no tienes la experiencia y como quiera te avientas a hacer un trabajo que tú nunca has hecho y que no sabes cómo vas a hacer? Te vas a tardar muchísimo tiempo, lo vas a poder echar a perder más de lo que estaba, o lo vas a poder arreglar y al final te van a sobrar tornillos, como todo buen mexicano. Cuando nos ponemos a arreglar, o en aquellos tiempos, ¿verdad? Mi papá se ponía a arreglar la televisión, el radio y todo, y terminaba armándolo todo de nuevo y decía, oye, me sobraron 5 tornillos, ¿dónde irían, no? Y así somos a veces. O sea, hay veces hay cosas que nosotros ni le sabemos ni tenemos experiencia, pero ay, vamos a meterle mano a ver si podemos arreglarlo. A mí me ha pasado en el trabajo, de repente se le descompone a alguien una máquina o algo, yo no sé ni de dónde se le descompuso ni qué le falló, pero le digo, a ver, ahorita vamos a ver, y la abrimos toda y ahí estamos revisando a ver qué es lo que le falló, y nos aventamos horas tratando de arreglar una máquina para que al final llegue otro y lo conecta a la luz, y era lo que nos hacía falta. Amén. Nada más estar conectados a la luz. Pero nosotros como seres humanos tenemos muchas incapacidades, como seres humanos tenemos muchas imposibilidades. Hay cosas donde yo ya no puedo hacer más allá, pero ¿cómo puedo hacer para entonces lograr hacer aquello que yo estoy necesitando o aquello que yo estoy deseando? Ahí es donde nuestra fe entra en práctica. Ahí es donde nuestra fe empieza a obrar en nuestra vida. ¿Qué es la fe? Yo le decía al Señor, hemos estado hablando ya de la fe por cerca de un mes, los jueves que estamos teniendo los temas de la fe, y yo le decía a Dios, ¿cómo es que funciona la fe? Y el Señor me decía, es que la fe es que tú haces lo posible, pero a mí me dejas lo imposible. Esa es la fe. O sea, la fe yo tengo que activarme. Por eso dice la palabra que la fe sin obras es fe muerta. ¿Qué quiere decir la fe sin obras? Es que si yo digo, yo tengo fe de que Dios, digamos aquí, yo tengo fe de que Dios nos va a dar un local donde tengamos la iglesia, pero me quedo en mi casa todo el tiempo, no salgo a buscar, no trato de buscar contactos donde poder rentar, entonces mi fe no está teniendo obras. Pero si yo digo, tengo fe de que Dios nos va a dar un lugar, de que Dios nos va a poner en un lugar donde Él quiere, pero empiezo a salir afuera, empiezo a agarrar números, empiezo a llamar, empiezo a hacer, yo estoy haciendo lo posible, yo estoy haciendo lo terrenal. Ahora Dios es el que va a hacer lo imposible, ¿verdad? Porque yo les llamo a ellos y todo, pero yo ya no sé si ellos están viendo mi caso, si están viendo si sí me rentan o no, pero Dios sí puede ver todo eso, amén. Entonces es por eso que dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y después dice que por eso nosotros entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Dice, de modo que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. O sea que yo tengo que hacer lo que yo veo, hasta donde yo veo, y Dios va a hacer en aquello que yo no puedo ver. Amén. Ahí es donde tiene el tope mi posibilidad. Ahí es donde digo, yo ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer eso. Entonces, todos nosotros hemos topado con imposibilidades en nuestra vida. O sea, ese límite donde ya no puedes hacer más, ese límite que ya no puedes superar, que ya no puedes pasar,
que ya es imposible. Todos nosotros hemos tenido un imposible en la vida. Todos nosotros hemos topado con pared y ya no podemos hacer nada por más que intentemos hacerle, porque ya no está en nuestra jurisdicción, ya no está en nuestro territorio, ya no está en nuestro ámbito terrenal. Amén. También nosotros en ocasiones queremos dejarle a Dios que Él haga todo por nosotros, lo terrenal como lo espiritual. Pero el Señor nos dice, tú haz lo terrenal y yo voy a hacer lo espiritual. En lo espiritual es aquello donde yo ya no tengo acceso, donde yo no puedo ver, porque nosotros solamente tenemos la visión terrenal, pero no tenemos la visión celestial de ver demonios en todos lados, de ver ángeles en todos lados. Amén. Y hay quienes dicen, sí, yo puedo ver, pero si te fijas que el don del Espíritu Santo que Él da respecto a los demonios dice discernimiento de espíritus, no dice visión de espíritus. Yo creo que nosotros no podemos ver a los demonios, pero sí podemos discernirlos cuando están en algún lugar o cuando están dentro de alguna persona. Amén. Porque un demonio, para que se haga manifiesto, tiene que tomar un cuerpo, tiene que tener una posesión demoníaca. Amén. Entonces, en lo espiritual nosotros no tenemos acceso físicamente, tenemos acceso en nuestra oración, tenemos acceso en nuestra fe, tenemos acceso en nuestra mente, tenemos acceso en lo espiritual, pero físicamente no podemos acceder nosotros, a menos de que sea del Señor, como a Pablo, que lo llevó hasta el tercer cielo y vio todas las cosas, pero él literalmente fue tomado y llevado al tercer cielo, y con sus ojos pudo ver todo lo que había allí. Pero nosotros tenemos siempre un límite, tenemos un imposible, tenemos un yo ya no puedo hacer más, Señor, yo ya intenté todo lo que yo pude, ahora lo dejo todo en tus manos. Amén. Y es que el hombre está lleno de imposibilidades que en ocasiones no queremos también reconocer, porque ¿a quién le gusta reconocer que uno es débil? ¿A quién le gusta reconocer que uno no puede hacer algo? Y menos cuando te está viendo la esposa, o cuando estás de novio y que la novia dice, se me descompuso el carro, y ahí vas y te quedas viendo, y tú, híjole, ¿ahora cómo le hago? No sé qué le pasó, y ahí estás, ay Señor, arréglalo para que no quede mal, porque no nos gusta perder, ¿verdad? No nos gusta reconocer que hay cosas que no sabemos o que no podemos hacer. Es como ya ves, el esposo se agarra a arreglar todo en la casa, arregla la plomería, y cuando le abres a la llave sale el agua en el baño, o le jalas a la palanca y se va en el otro. Pero cuando nosotros tenemos la experiencia, sabemos lo que estamos haciendo, y así es Dios en nuestras vidas. O sea, Dios tiene la experiencia terrenal, la experiencia espiritual, la experiencia celestial, de poder hacer las cosas que nosotros no podemos. Pero por eso a veces nosotros nos frustramos en la vida, nos estresamos tanto porque queremos encontrar a mis fuerzas una solución, una salida, sin entender que Dios dice, déjamelo aquí, yo lo voy a arreglar, déjalo en mis manos. Cuando tú llevas tu carro al taller, ¿verdad que no estás ahí? No, yo creo que es esto. No, espérese, mejor muévale acá, ¿verdad que no? Él dice, déjemela aquí, vayas a su casa, se lo doy en un día o 2 días, o depende que sea lo que esté pasando, y tú te quedas tranquilo en tu casa, porque sabes que tu carro lo dejaste en buenas manos. Estás un poco ansioso porque ya lo quieres tener, pero estás confiando de que van a hacer un buen trabajo. Y así nosotros tenemos que ser con Dios, tenemos que aprender a descansar en Él. Yo tuve que aprender a descansar en el Señor. Muchas de estas canas que me están saliendo me salieron por estrés, por estar pensando de más las cosas, por preocuparme de más. Hasta que el Señor me dijo, tranquilo, me dijo, descansa. Por más que te estreses, por más que te enojes, por más que te frustres, por más que te entristezcas, me dijo, esto no te corresponde a ti hacer. Él me dijo, déjamelo a mí, que yo voy a hacer, yo voy a obrar. Tú estate tranquilo, tú sigue haciendo lo que te toca hacer. Yo tengo que hacer mi parte, y el Señor se encarga de aquello que yo no puedo hacer, de aquello que es imposible para mí. Amén. Pero
En ese momento donde yo reconozco que soy débil, donde yo reconozco que tengo muchas imposibilidades, es donde entra la fe a obrar en mi vida. Amén. O sea, la fe es como ¿cómo le dicen a eso en español? Como el respaldo que tengo. Es como el poder de respaldo que tengo yo para que pueda mi vida seguir avanzando y pueda seguir caminando. Es como cuando de repente tú tienes un generador en tu casa de luz y se te va la luz y lo prendes. Eso es lo que sigue haciendo que siga funcionando tu hogar. Y así es la fe. Cuando ya no doy más, cuando ya pienso que yo ya no puedo, entonces me enchufo a la fe, y la fe hace que yo siga caminando a pesar de que esté viendo la adversidad, aunque a pesar de que esté viendo el problema tan grande en mi vida. Yo tengo que confiar en que Dios siempre va a obrar a mi favor, en que Dios siempre va a hacer un milagro en mi vida, en que Dios siempre tiene control de todas las cosas, aunque yo me vea que ya no tengo yo solución, o que la gente diga es que tú ya no tienes solución. Esta semana estuve platicando con alguien acerca de las personas que decía esta persona, es que hay tanta gente en las iglesias que nada más van y no hacen nada y no se toman en serio las cosas. Y le digo, pero están yendo. Y mientras la gente esté yendo a la iglesia tiene esperanza. Dice, no, que Dios nos va a desechar y que no sé qué, que esto, que lo otro. Le digo, no, es que Dios no desecha a nadie. Es que nosotros tenemos que tener la fe de que Dios puede transformar a todas las personas. Por eso a veces una iglesia se vuelve muy estricta, muy religiosa, se vuelve muy legalista, como le decimos, donde no puede haber ya una persona que cometa un pecado porque luego lo juzgamos, lo criticamos, lo desechamos, lo corremos de la iglesia, le quitamos sus puestos, sino que nosotros tenemos que entender que nosotros también hemos estado en esos mismos zapatos. Y yo le decía, Señor, ¿cómo es que yo tengo autoridad espiritual? La autoridad espiritual la obtienes cuando ganas batallas. La autoridad espiritual no la voy a obtener creyéndome el super santo, el que nunca me pasa nada, el que nunca vienen tentaciones a mi vida, el que ya yo no soy tentado, el que ya yo no soy probado, porque la Biblia no habla de que nosotros no vamos a ser tentados o no vamos a ser probados. La Biblia dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que estemos confiados porque Cristo ya venció el mundo. En Santiago también dice, hermanos, tened por sumo gozo cuando paséis por diversas pruebas. ¿Qué quiere decir? Que todo el tiempo voy a tener que estar, si yo voy caminando bien en el Señor, van a venir pruebas a mi vida, van a venir luchas a mi vida, y todo lo que ha sucedido en mi vida tiene un propósito. En ocasiones no lo entendemos, pero todo lo que sucede en nuestra vida es porque tenía que suceder de esa manera. Amén. ¿Por qué tuve que fallar de esta forma y nos damos en la cabeza golpes, o que quisiéramos retroceder el tiempo en ocasiones para no haber cometido errores o no haber cometido fallas o pecados que afectaron nuestra vida? Pero ¿qué harías si yo te dijera, es que eso tenía que suceder en tu vida? No existe una línea alterna donde no pecaste y entonces tu vida fue mejor. No, por algo pasan esas cosas. Pero nosotros tenemos que tener la fe, la esperanza de que nuestro Dios es un Dios perdonador, que nuestro Dios es un Dios restaurador. Y yo hablaba con esta persona, y esta persona con un corazón muy duro, le digo, es que Dios es un Dios que perdona. Si yo tengo a Dios como un padre, Él no me va a desechar, aunque las demás personas me desechen por lo que yo hago o hice o voy a hacer. Pero Dios nunca me va a desechar, porque Dios es un Dios de amor. Él es un buen padre para mí. Le digo, y si yo le fallo y me acerco y dice, sí, pero entonces ya están pecando, entendiendo que Dios los va a perdonar. Le digo, es que hay gente que peca usando la gracia para pecar, pero hay gente que peca y usa la gracia para recibir perdón. Porque en ocasiones la gente comete pecados que no quiere cometerlos, pero en un descuido, en un error, en una equivocación los cometes y te arrepientes. A mí me llegó a pasar por mucho tiempo, cometía el mismo pecado una y otra vez, y cuando iba a cometer el pecado estaba yo bien a gusto, y cuando cometía el pecado venía a mi vida
el cargo de conciencia, y decía, Señor, ayúdame. Decía, yo no quiero seguir pecando así, Señor. Pero era algo que yo le decía, Señor, esto es imposible para mí. Yo clamo a ti, yo oro a ti, yo te busco, yo te pido perdón, estoy haciendo mi parte, Señor, pero yo no puedo hacer más allá. Yo necesito tu ayuda, necesito ese Dios que las cosas imposibles las hace posibles. Y cambió mi vida. Pero si yo hubiera escuchado a las demás personas, como esta persona con la que estaba platicando, con un corazón así, que luego ni siquiera se congregan, ni siquiera van a una iglesia, pero están bien buenos para criticar al que falla, al que fracasa en algo. Pero yo tengo que confiar en el Señor, yo tengo que creer en quién estoy, a quién le estoy sirviendo, yo tengo que conocer a aquel que yo le estoy sirviendo. Cuando tú aprendes a conocer a una persona, tú ya sabes cuál va a ser su reacción. Cuando nosotros que trabajamos tenemos nuestros patrones, cuando tú ya conoces al patrón, tú ya sabes por qué cosas se va a enojar, por qué cosas no se va a enojar, tú ya sabes por qué te va a reclamar, por qué no te va a reclamar. A mí me pasa con mis trabajadores, que luego les digo, ve y haz este trabajo acá, y luego se tardan mucho y me hablan y me dicen, ¿quieres que se vaya a enojar tu patrón porque no hice mucho? Yo ya conozco a mi patrón, si sé que se va a enojar, le voy a decir, pues es que también tú te pasas de lanza, o sea, vas 8 horas y nomás pones una puerta, ¿cómo no quieres que se enoje? Pero es lo mismo cuando yo conozco a Dios, yo sé las cosas que le molestan a Dios, pero Dios no mantiene por siempre su enojo sobre de mí. Es como un padre no puede estar enojado con los hijos por mucho tiempo. Llega un tiempo en el que los empiezas a buscar otra vez. Llega un tiempo en el que empiezas a buscar reconciliación con tus hijos, porque no puedes estar enojado con ellos. ¿Por qué? Por el amor. Cuando tú eres un padre que verdaderamente ama a sus hijos, porque hay padres que no les importa. O sea, tienen el hijo de bebé, lo abandonan, se van con otra mujer o ya se desentienden de él. En mi familia pasó un caso así. Alguien de mi familia embarazó a una muchacha, se fue, la dejó. Nadie supo hasta que después me contactan y me mandan la foto de la muchacha ya grande, de la niña ya grande de 18 años, creo que tenía 19, y me dicen, ¿la conoces? Le digo, no sé quién sea. Y me dice, ella es la hija de esta persona, de este familiar tuyo. Le digo, ¿en serio? Dice, sí. Dice, ¿pero qué crees? Dice que acaba de fallecer. Y dije, 18 años que no conocimos a un familiar que no sabíamos que existía, y venimos a darnos cuenta cuando ya fallece. Entonces, cuando tú eres un buen padre, tú buscas a tus hijos. Cuando tú eres un buen padre, tú perdonas a tus hijos, tú los ayudas a salir adelante. Aunque la gente les diga que son marihuanos, borrachos o lo que sea, a tus ojos tus hijos siempre son los mejores. A tus ojos tus hijos siempre van a salir adelante. Tú siempre, el consejo que le vas a dar a un hijo, que le das a un hijo, es: échale ganas, hijo, en la escuela, aunque tú veas que va bien mal, aunque tú veas que va reprobando, pero échale ganas. Tú vas a ser un ingeniero, vas a ser un abogado, tú puedes, aunque estamos viendo otras cosas. Pero esa es la fe, y así es como Dios obra en nosotros, de esa misma manera. Yo puedo decir: Señor, es que estoy fracasando en la vida, estoy fallando, pero Dios, échale ganas, hijo, tú puedes salir adelante. Es que me es imposible, Señor, y el Señor te va a decir: sí, yo soy experto en los imposibles. Por eso le puse así este tema, experto en los imposibles. O sea, Dios dice: yo soy experto en eso. A mí tráeme un imposible y te lo hago posible, porque Él sabe cómo hacerlo, porque Él es Dios, porque yo le estoy sirviendo a un ser supremo, a un ser superpoderosísimo, más poderoso de toda la existencia. No hay nadie como Él, no hay nadie que se compare a Él. Y si yo estoy creyendo que le estoy sirviendo a una persona así de poderoso, tengo que tener la confianza, no tengo que dudar.
Dice también en Santiago que no tenemos que dudar, Santiago 1, que no tenemos que dudar de Dios, que no tenemos que ser como las olas del mar, no tenemos que ser arrastrados para allá y para acá. Hoy sí creo que Dios puede hacer. No, yo creo que no puede. No, sí, Dios puede, Él es poderoso. No, pero ¿qué tal y no puede hacer esto en mi vida? No, sí, Dios puede. Por eso dice que estamos para allá y para acá. Si creo, no creo. Si puede, no puede. Si lo va a hacer, no lo va a hacer. Es que soy malo, ¿me va a perdonar? No, es que no me va a perdonar porque soy malo. Amén, pero yo tengo que tener la certeza de quién es Dios en mi vida. Vamos a leer en Lucas capítulo 8, en el versículo 40. Lucas capítulo 8, versículo 40. Del 40 al 56. Cuando volvió Jesús, lo recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña, y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance para lograr algo en nuestra vida? O sea, en este texto bíblico miro dos personas desesperadas por un milagro. Era un milagro, una necesitaba una sanidad, el otro su hija se le estaba muriendo. Una recurrió a los médicos y gastó todo y no logró su sanidad. O sea, si te fijas, ella hizo todo lo posible. Está bien, no la vamos a juzgar. Tienes dinero, ve a los médicos, usa a los médicos, trata de que pueda ser sanado. O sea, ella hizo lo posible, lo que estaba a sus manos hacer. Y nosotros en ocasiones es lo que hacemos. O sea, hacemos lo posible, lo que está en nuestras manos hacer. Pero hay ocasiones donde ya no podemos. Por eso aquí dice que esta mujer hizo lo posible, pero no pudo ser curada por nadie. Recurrió a muchos médicos, gastó todo su dinero y dijo: lo único que me queda es ir con aquel que pueda hacer lo imposible posible. Ella dijo: ya intenté todo, ya hice de todo. Y a veces nosotros así somos en la vida. Señor, yo ya hice, yo ya intenté, no puedo, Señor. Pero tú sí puedes hacerlo, pero tú sí puedes.
¿O te imaginas que la señora se hubiera quedado aún sin ir a los médicos, sin nada, que por quererse ahorrar su dinero? A lo mejor hubiera muerto y no hubiera recibido un milagro. Pero esta mujer hizo su parte. O sea, ella hizo lo posible en lo terrenal para que después Jesús viniera y obrara en lo imposible en la vida de esta mujer. Amén. Pero ella se aventó a hacer su parte. Pero nosotros en ocasiones no hacemos nuestra parte. Queremos que alguien nos perdone, pero ni siquiera tomamos el paso de ir a pedirle perdón. Tú tienes que tomar el paso. Lo posible que tú puedes hacer es ir y pedir perdón. Lo imposible que tú puedes hacer es que esa persona te perdone, porque ahí tú ya no puedes hacer nada. Ahí tú no puedes meter tu mano en su cabeza, en su corazón y arreglar todo para que te perdone, pero Dios sí lo puede hacer. Pero yo estoy haciendo lo posible, yo estoy haciendo lo que yo puedo, hasta donde yo puedo, yo estoy dando el paso, y de donde ya topo, yo ya no puedo hacer nada aquí, Señor, pero esto yo lo pongo en tus manos. Esta persona, este caso, esta situación, yo la pongo en tus manos, Señor, y eres tú el que vas a obrar. Amén. Cuando tú aplicas para residencia o arreglar tus papeles, tú juntas todo lo que puedes y los llevas y se lo llevas al abogado, pero más de ahí ya no puedes hacer. Todo está en manos de ellos. O sea, todo está ya lo imposible, Dios es el que se va a encargar. Pero te imaginas que quieres arreglar papeles y vas con el abogado y te dice, necesito este papel, y no le llevas nada, esperando a que Dios obre a tu favor, pues verdad que no lo va a hacer. Pero si tú haces lo que tienes que hacer, entonces Dios se va a encargar de lo imposible. Amén. También veo aquí a este otro hombre pensando que Jesús no obraría un milagro porque su hija ya se había muerto, y quizás pensó que mientras vivía había esperanza. Por eso cuando estaba viva le dijeron, ve y busca a Jesús porque la puede sanar. Pero cuando murió le dijeron, ya no lo molestes. A veces pensamos que molestamos a Dios cuando necesitamos un milagro grande en nuestra vida. A veces pensamos que molestamos a Dios cuando le pedimos algo. Y a veces hay gente que hasta se burla de nosotros. Es que tú nomás te pides, te la pasas, pide y pide y pide y dame y dame y dame. Y a veces uno dice, hasta parece uno borrego, dame y dame. Pero no tiene nada de malo pedir. La palabra no dice que hay un límite para tus oraciones, para tus peticiones. La palabra dice que todo lo que tú pidas en el nombre de Jesús te será dado. Pero a veces nosotros juzgamos a la gente en ese aspecto, o pensamos que porque ya es algo muy grande Dios no lo va a poder hacer. Así fueron con esta persona y le dijeron, ya no lo molestes porque ya murió tu hija. Pero Jesús dijo, espérate, no, pues no me molesta. Vamos para allá, no se preocupen, no está muerta, solamente duerme. Estaba muerta, ya no tenía vida, pero Jesús, pues me imagino que tratando de darles una palabra de consuelo para que no se angustiaran, les dijo, duerme. Pero Jesús sabía que ya no estaba el espíritu de vida en ella. Pero Jesús va y hace el milagro. Ellos pensaban que era una molestia para Jesús hacerles un milagro, pero para Jesús no fue una molestia. Ahora imagínate qué pasaría por la mente de Jairo. Señor, es que si Jesús no se hubiera detenido con esta mujer que se acercó, hubiera alcanzado a llegar a mi casa y hubiera sanado a mi hija. Pero todo por esta mujer que se la atravesó. Pero Él es todopoderoso. Hizo 2 milagros seguidos, uno tras otro. Sana a la mujer y enseguida se va y sana y resucita, resucita a la hija de Jairo. ¿Por qué? Porque Jesús eso es lo que le encanta hacer. Jesús es experto en hacer milagros, sanidades, prodigios, señales. Para eso vino a la tierra. Cuando Él empezó su ministerio, comenzó haciendo señales y milagros y prodigios, y todavía los fariseos le decían, muéstranos señal. Yo digo, ¿cómo todavía le pedían señal si todo lo que ya había hecho? Todo lo que ya... Jairo era un principal de la sinagoga.
era amigo de los fariseos, era amigo de los religiosos. Jesús hizo un milagro en él. Jairo no era cualquier persona. Jairo era una persona conocida por mucha gente. Muchos se lloraron con él por su hija. Muchos sufrieron con él por su hija. Y Jesús hace un milagro y todos se enteran y después le dicen, haz señal para que creamos. Jesús dice, la generación perversa pide señal. Señal no les va a hacer nada. Pero cuando yo creo en ese Dios que es experto en esas cosas, yo tengo que confiar en Él. Yo tengo que creer en Él, aunque el dolor de huesos esté al 100%, yo tengo que creer que el Dios que yo sirvo es un Dios experto en sanidades. Aunque el dolor de cabeza esté a todo lo que da, yo tengo que creer que el Dios que sirvo es un Dios de sanidades. Amén. Yo luego me levanto en las mañanas y me toma como 5 segundos para enderezarme. Me levanto y ahí voy, un paso ya, hasta que... Ahora sí que estoy como los de cuando te enseñan en la primaria la evolución del ser humano, ¿no? Empieza uno, yo me levanto y voy así, como voy caminando, me voy levantando porque la columna se enderece, o me duelen los huesos de repente. Y digo, Señor, ¿cómo puede ser posible que yo he orado por gente enferma y tú los has sanado y yo acá con este dolor? Digo, pero yo confío en ti, Señor, porque el Señor ha hecho milagros en mi vida también de sanidad. Un tiempo mis rodillas me dolían muchísimo, no podía ni hincarme y la gente se burlaba de mí. Esa mi esposa no me deja mentir. Me decía, ¿tú qué hablas tanto de la fe? Y hasta le hacía como yo, y ahí andas con tu rodilla y que no sé qué. Y yo, bueno, es que yo creo que Dios me va a sanar. Por eso tengo que hablar de fe. Que yo no sea sanado no quiere decir que Dios no pueda sanar a alguien más. No quiere decir que yo sea un mentiroso, porque yo no soy el que mando las sanidades, sino es Dios. Imagínate Pablo, cuánta gente sanó, resucitó muertos, todo lo que hizo. Y dijo, he orado al Señor 3 veces para que me quite este aguijón, y me dijo, bástate mi gracia. O sea, Pablo andaba con un aguijón orando por gente que tenía aguijones y se le quitaban, y el de él nunca se le quitó, porque así es Dios. Pero eso no quiere decir que yo voy a perder la fe. Si Dios no me sana a mí, no quiere decir que entonces yo no voy a orar por un enfermo porque Dios no lo va a sanar. No, Dios puede sanar muchos enfermos a través de ti, aunque tú estés enfermo. Pero yo tengo que ver las cosas en lo espiritual. Yo tengo que entender que mi ámbito es el espiritual. No camino por lo que veo, sino camino por la fe. Amén. Entonces, imagínate, ya este señor dice, pues ya se murió mi hija, ya no hay esperanza, vámonos ya. Y pues, Jesús, ¿qué necesidad tenía Jesús de todavía alcanzarlo y decirle, no, espérate, ya ahorita vamos? Jesús pudo haber dicho, ya no tuvo fe, pues ya que se vaya. No, Jesús quiso hacer ese milagro. Entonces, cuando el Señor quiere hacer un milagro en tu vida, lo va a hacer. Hay veces que quiere hacerlo, pero no lo hace porque tienen otros propósitos, las enfermedades en ocasiones. Pero yo tengo que discernir también por qué me vino una enfermedad a mi vida, un dolor. Me vino por consecuencias de que no me cuidé, me vino porque el enemigo me estaba queriendo oprimir, o me vino porque Dios así quiso que Dios tuviera con esta enfermedad. ¿Por qué? Porque dice que cuando trajeron a un muchacho ciego desde hacía muchos años, desde nacimiento, y lo llevan delante de Jesús y le preguntan, maestro, ¿quién pecó? ¿Este o pecaron sus padres? Pero ese, ¿cómo iba a pecar si nació ciego? De modo que cuando estaba ahí en la panza, y él de ahorita voy a pecar, ¿verdad que no? Pues nació sin pecado. Y Jesús les dice, es que ustedes, por eso nosotros tenemos que quitarnos de la mente relacionar la enfermedad con el pecado. Ay, de seguro pecó, por eso le vino esto. De seguro el pastor anda mal por ahí, por eso le duele de repente la espalda.
de seguro esto, siempre tenemos esa mentalidad legalista de relacionar el pecado con algo que estás haciendo mal, y entonces Dios te está mandando un castigo, cuando a veces es con el propósito completamente diferente, lo contrario. Y les dijo Jesús, ni este pecó, ni sus padres pecaron, sino que esta enfermedad es ¿para qué? Para que la gloria de Dios, el poder de Dios, sea manifiesto. Amén. Entonces no te rompas la cabeza diciendo, es que pequé, por eso me pasó esto o aquello. No, tú dile, Señor, ¿por qué me está pasando, Padre? Si es el enemigo, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Esta enfermedad la echamos fuera en el nombre de Jesús. Si es porque yo no me cuidé, Señor, te pido que me perdones y te pido por una sanidad en mi cuerpo. Pero si es porque tú quieres mostrar tu gloria a través de esta enfermedad, Señor, amén, muéstrala. Amén. Y qué difícil es cuando hacemos todo lo posible sin obtener resultados a nuestro favor. Y si buscamos más en la Biblia, también nos daremos cuenta que está llena de anécdotas de gente que llegó a su límite de la imposibilidad, donde la posibilidad se vuelve imposibilidad, donde ya no puedo seguir adelante, pero tampoco puedo volver atrás. O sea, imagínate cómo en ocasiones estamos en ese punto donde ya no puedo ir para allá, pero ya tampoco me puedo regresar, ya no hay regreso. Ahora, ¿qué hago, Señor? ¿Para dónde le doy? Ya no sé para dónde ir, ya no sé qué hacer. En ocasiones nos vamos a encontrar muchas veces en la vida en situaciones como estas, pero nosotros tenemos que ir aprendiendo de cada situación que vamos pasando para ir mejorando. Tenemos que aprender para ir confiando más en Dios. Tenemos que aprender para ir creyendo más en Él, para poner más nuestra confianza en Él y quitar nuestra confianza de nosotros mismos o de nuestra posibilidad. Amén. Entonces, aquí podemos resumir que la fe funciona cuando yo hago lo posible, lo que está a mi alcance, y Dios hace lo imposible. Pero ahí la clave para que lo imposible Dios lo haga posible, tengo que hacer yo hasta lo que sea posible para mí. Tengo que activarme, tengo que obrar, tengo que hacer. Como les decía en el principio, la fe sin obras es fe muerta. Una fe sin que yo haga, sin que yo actúe, no me va a dar resultados. Pero una fe donde yo estoy haciendo, donde yo estoy actuando, me va a dar resultados. Pero a veces uno piensa que la fe con obras es que tu fe, tus obras son que tienes que llevarle comida al vecino, tienes que llevarle una despensa acá, tienes que llevarle comida a los enfermos, tienes que acá, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. No, mis obras, tengo que poner, si yo quiero ganar más gente para Cristo y tengo la fe de que Dios va a llenar este lugar y que Dios va a llenar el otro lugar que agarremos y que Dios va a llenar otro lugar que agarremos también, pero yo no estoy invitando a nadie, mi fe es fe muerta porque no tiene obras. Pero si yo empiezo a invitar, empiezo a hacer eventos, empiezo a hacer esto, empiezo a hacer aquello, entonces Dios va a respaldar la fe. Amén. Entonces, en eso se podría resumir una área de la fe. No es que eso sea toda la fe. Tengo que hacer yo hasta lo que sea posible para mí. Muchos quieren que Dios haga todo por ellos, lo posible y también lo imposible. O sea, hay gente que no hace nunca nada. Yo se lo dejo a Dios. Dice, pero haz algo. No, Dios, no tengo trabajo, pero Dios me va a suplir. Ya saliste a buscar, ya llamaste. No, pero aquí Dios, o sea, piensa que Dios va a venir y va a tocarle y te traigo una lista aquí, mira, esta persona está necesitando o así, o sea, a menos de que sea un milagro ya de Dios muy grande. Pero nosotros tenemos que activarnos, nosotros tenemos que hacer. Amén. El reino de Dios, de los cielos, mi trabajo es hacer lo posible, es el llegar delante de Dios y decir, Señor, ya hice todo lo que estaba a mi alcance, ahora tú obra lo imposible. Es en ese momento donde la mujer decide tocar el manto
en decir yo intenté todo pero no funcionó, ahora tú Señor haz lo imposible. Jairo dijo, Señor, dices lo posible, vine hasta aquí, ahora tú haz lo imposible porque yo ya no puedo, mi hija murió, ya no sé qué hacer. Cuando estaba enferma le podía dar pastillitas, pero cuando ya está muerta es una imposibilidad. ¿Cómo la vas a regresar? La mujer ya no tenía dinero, ya era imposible que ella pudiera seguir viendo con doctores. Por eso dijo, estoy en la imposibilidad, pero voy a tocar el manto de Jesús. Aquí creo que no lo explica, pero en otro texto, del libro de los evangelios, dice que dijo, yo dije, iré y tocaré el manto y seré sana. O sea, explican un poquito más, le dan un poquito más de contexto a este. O sea, la mujer, ella dijo, si yo tocare el manto de Jesús, seré sana. No se quedó nada más con si yo tocare, pero no lo voy a tocar porque hay mucha gente y lo apretujan. Y ella hizo por cómo pudo meterse entre los hombres, entre la gente. Y yo creo apenas extendió la mano y lo tocó y sanó. En el momento dice que se cortó la fuente de sangre. Y Jesús cuando toca en el manto, siente el poder salir de él. ¿Pero por qué fue? Porque la fe de ella fue con obras. La fe de ella no fue una fe muerta, fue una fe viva. Y Jesús ya la conocía. O sea, Jesús ya sabía que venía y le iba a tocar. O sea, Jesús ya sabía que eso iba a pasar. Pero Jesús pues le gustaba hacer más emocionantes los milagros. O sea, lo tocan y dicen, Pedro, ¿quién me tocó? Ah, Señor, pues ¿cómo que quién te tocó? Si mira, todos te están apretujando y dicen, no, alguien salió poder de mí. Pero Jesús pudo haber dicho, o haberles dicho ya después cuando estaba solo con ellos, ¿saben qué? Alguien recibió un milagro así. No, pero Jesús para que vieran que si te esfuerzas, que si haces lo posible, vas a recibir lo imposible de parte de Dios. Amén. Y es que al enfermo puedes darle medicinas, ayudar que sane, pero una vez que está muerto ya no puedes tú hacer nada para traerlo de regreso. Pero el reino de los cielos todo es posible. Para Dios no hay una imposibilidad, pero tengo yo que hacer mi parte, tengo yo que hacer lo que Dios me está pidiendo. Es como esta semana nosotros en el trabajo estábamos poniendo unas vigas bien pesadas, como de unas 400 libras, yo creo cada una, y compré unas poleas, unos lazos que aguantan 500 libras y todo, y las andábamos subiendo y andábamos en 2 andamios y estaba bien angostito, y yo dije, no, estamos trabajando muy inseguramente aquí. Y dije, para el próximo, o sea, yo en mi mente, para el próximo trabajo le voy a decir a mi patrón que traiga más seguridad, me voy a comprar unos arneses para andar amarrados bien. Yo dije, un beam de estos nos pega, nos tira y vamos hasta abajo. Pero en la mañana, al otro día, me despierto y siento que algo me dice, no te esperes, cómpralos desde ahorita. Y dije, está bien, los voy a comprar. Fui y los compré, estábamos todos amarrados y en una de esas estamos subiendo una viga y yo lo estaba agarrando el lazo así y se rompió y voy para abajo. Y dije, si yo no hubiera traído el arnés, no sé qué hubiera pasado. Yo hice mi parte de estar asegurado, Dios hizo su parte de que no pasara a mayores el accidente. Amén. Entonces yo tengo que hacer mi parte hasta lo posible. Señor, hasta aquí yo puedo hacer. Yo ya no puedo. Yo no sé si ese tornillo se va a romper. Yo no sé si esa cuerda se va a romper. Eso tú lo tienes. Yo ya hice lo posible. Ya me amarré, ya me aseguré. Ahora tú haces lo demás. Así tenemos nosotros que confiar en el Señor. Yo estoy haciendo lo posible, Señor, pero tú vas a hacer lo imposible. Amén. Por eso tengo que creer en Dios, que Él va a hacer lo imposible siempre en mi vida. Una imposibilidad. No era posible que yo estuviera predicando hoy. No era posible que yo fuera salvo, que yo fuera convertido a Cristo, que yo hubiera recibido perdón de pecados. Pero Dios hizo lo imposible. Porque por muchos de nosotros no daban ni un centavo.
Por muchos de nosotros decían, ese qué va a hacer, ese no sirve para nada, ese no va a hacer nada en la vida. Pero Dios hace lo imposible, amén. Efesios capítulo 3, versículo 14. Y me decía esta persona con la que estábamos platicando, ay, ¿cómo puede ser que a un pecador después Dios lo va a usar para esto, para aquello? Le digo, porque de lo vil y lo menospreciado usó Dios para avergonzar al sabio. Le digo, así es de que no te asombres cuando ves a alguien súper pecador que juzgaste por años y después lo ves predicando y después lo ves ganando almas y después lo ves obrando en el evangelio, amén, porque Él puede cambiar a cualquier persona. Efesios capítulo 3, versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Por eso mucha gente no puede entender el amor de Dios, porque dice aquí que excede todo conocimiento, amén, el amor de Cristo. En el 20, y aquellos que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Tengo que entender que hay un poder que actúa en mí, y ese es el poder de la imposibilidad, haciendo todo posible. Jairo fue buscando un milagro de sanidad y recibió un milagro de resurrección. La mujer del flujo buscaba sanidad y recibió salvación. Tu fe te ha salvado, le dijo. No le dijo, tu fe te ha sanado, y ya había sido sanado. O sea que por eso a veces Dios rompe nuestras expectativas. Por eso dice aquí que Él dice que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. A veces tú vas buscando un milagro pequeñito y Dios dice, de una vez te va a hacer un milagro grande. Tú no lo esperabas. Dios hizo las cosas mucho más abundantemente de lo que tú esperabas. Y aquí lo vemos de esta manera. O sea, Jesús pudo haber sanado a la hija de Jairo antes de morir, pero Jesús dijo, no, te voy a enseñar que yo soy un Dios que hace las cosas mucho más abundantes, que Dios hace las cosas mucho más allá de lo que tú piensas, de lo que tú esperas. Le dijo, querías una sanidad, te voy a dar una resurrección. A la mujer le dijo, querías una sanidad, te voy a dar salvación, mucho más de lo que tú esperabas. Señor, yo solamente venía por una sanidad, pero me diste salvación también. No solamente me sanaste, sino que me salvaste también. Amén. Tengo que entender ese poder que actúa en mí, el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Tengo que entender y creer que Dios hace las cosas más maravillosamente de lo que yo me puedo imaginar. Él siempre nos va a sorprender, pero tengo que estar alineado a Él, alineado a su voluntad. Vamos a leer en Éxodo, en el capítulo 14, versículo 1. Ya con este vamos a terminar. Éxodo capítulo 14, versículo 1 al 16. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá,
de los hijos de Israel encerrados están en la tierra. El desierto los ha encerrado. Yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y se glorificaron, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiendo los pueblos egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército. Los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pija-Jirón, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Pero lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. O sea, para entrar en contexto, te voy a decir: hermano, pues ¿por qué nos leyó tanto? Es porque si tú te fijas que en el comienzo Dios les está avisando de una vez que va a endurecer el corazón de Faraón, pero cuando ellos se encuentran frente al mar, se les olvida que Dios les había prometido salvación, que Dios les había prometido libertad, que Dios les había prometido una tierra que les iba a dar. Y es que nosotros en ocasiones, cuando estamos frente a nuestro mar, frente a nuestro imposible, se nos olvida aquello que Dios nos ha prometido. Se nos olvida aquello que Dios me ha hablado, aquello que Dios me ha dicho. Se me olvida que Dios ya me avisó antes que yo iba a estar parado frente a una imposibilidad. Por eso cuando Moisés quiere clamar a Dios y le dice: no me clames, alza tu vara y se va a abrir. O sea, Dios le está diciendo: ya les avisé desde antes que esto iba a pasar. Pero ese era el problema del pueblo de Israel en esa época. Por eso Dios los hizo andar por el desierto por 40 años, porque todo el tiempo era un renegar. Y siempre Dios: ya les dije que ¿por qué les cuesta tanto creer en lo que yo les he dicho? ¿Por qué les cuesta tanto creer en las promesas? ¿Por qué les cuesta tanto esperar en mis promesas? Que se quejaban hasta porque no habían comido carne en no sé cuánto tiempo. Dice que uno de los extranjeros que iban con ellos, dice que dijo: ay, cómo quisiera comer carnita. Y todos empezaron a acordar: y ay, sí es cierto, cuando nos sentábamos en la olla y sacábamos la carne y los ajos y las cebollas y esto y aquello. Y Dios se enfureció, dijo: si quieren carne, les voy a dar carne. Y dice que después subieron codornices por todo el valle. Pero Dios les dijo: solamente agarren lo que se van a comer. Pero dice que muchos de ellos amontonaron para días. Que muchos de ellos amontonaron todavía para llevar más comida. Pero que dice que todavía no estaba la comida, todavía ni siquiera se pasaban la carne cuando Dios los exterminó.
Pero Dios les dijo, ustedes quieren carne, les voy a dar carne hasta que se les va a salir por las narices, porque ustedes no entienden que van a pasar un tiempo de desierto, pero cuando estén allá van a poder comer toda la carne que quieran, allá se van a poder gozar todo lo que ustedes quieran, pero no lo entendían. Por eso yo tengo que confiar en las promesas de Dios. Si yo estoy delante del mar y ya no puedo ir, es una imposibilidad para mí. Pero yo digo, Señor, tengo que confiar en Él. Decir, bueno, hasta aquí llegué, Señor, ya no puedo hacer nada. O sea, Moisés llegó ahí, ya no podía hacer nada, no se podían aventar todos al agua a nadar, a tratar de pasar ese gran mar. Y no se podían regresar tampoco porque estaba el Faraón. No había para dónde ir. Y por eso Dios hizo más abundantemente de lo que ellos esperaban, como dice lo que leímos también. Aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantes de lo que pensamos o esperamos. Y Dios hizo un milagro mucho más abundante de lo que ellos esperaban. Yo no sé qué esperaban ellos que sucediera, que llegara otro ejército a librarlos, y Dios dijo, ¿saben qué? Ahorita voy a ser protagonista. Y abrió el mar, algo que nunca se había visto y que nunca se ha visto hasta esta fecha. Y pasaron en seco. ¿Tú te imaginas esa gente caminando entre las paredes de agua? Nos lo pasan en las películas, cómo está el agua abierta y ellos van caminando y ven el agua. Pero no solamente eso, sino que se preocupaban porque el faraón les iba a dar alcance. Pero dice que Dios puso una columna de fuego, un remolino que no dejaba que pasaran. Pues Dios pudo haber dejado ese remolino y cerrar las aguas y a quitarlo y decir ahora sí pasen, pero Dios todavía, como que Dios de repente le gusta hacernos bromitas, como que le gustan de repente que te angusties un poquito de más, para que la gloria de Él se manifieste mucho más en tu vida. Porque te imaginas que van caminando por el agua y ven el torbellino de fuego y dicen, estamos bien, ahí Dios los va a guardar. Y de repente se quita y se dejan venir todos los egipcios. Córrele más, apúrate más rápido porque nos van a alcanzar. Y ya cuando salen del mar se cierra y todos murieron ahí. Ya imagínate qué Dios tan grande servimos nosotros. A Dios a veces le gusta exagerar las cosas para que Él reciba una gloria mucho más grande. O sea, ahí Dios no solamente recibió la gloria de sacarlos de Egipto, de hacer todas las señales en Egipto, porque Dios simplemente pudo haberlos sacado de ahí ya, sin hacer todas las señales ni nada. Pero Él las quiso hacer para que ellos entendieran que al Dios que sirven o que servían es un Dios poderoso, es un Dios que puede hacer todas las cosas. A veces tú vas a verte en una aflicción muy grande en tu vida y como que Dios no hace nada. Pero no, Dios está esperando porque quiere hacer algo escandaloso en tu vida. Algo que, gloria a Dios. Estaba al punto de la muerte y Dios me rescató y me salvó. Estaba al punto de perderme y Dios me rescató y me salvó. Dios siempre va a obrar en los imposibles. Amén. Vamos a orar, ponte de pie. Gracias te damos, Padre. Aunque no lo podemos ver,